en esa pirámide cualitativa, arriba siguen estando los vinos con carácter, los vinos que tienen una justificación muy especial, los vinos que han apostado por la tradición y por la calidad, básicamente por la calidad. Pero la calidad también la van a tener los de abajo, pero siempre, pues si no tienen calidad, no tienen objeto en este mercado. Pero el carácter, la expresividad de sus varietales, de la forma de ver, que reflejen un paisaje y un territorio, siempre van a ser parámetros que nos van a ayudar a situarnos en las partes más altas de esa pirámide. Y eso es un trabajo que todos los mexicanos y los de aquí también debemos tener muy en cuenta para la hora de hacer y de valorar nuestros grandes vinos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Cuenca, creador de Breaking Wine, el podcast. Hoy te voy a presentar a Fernando Gurucharry, un referente en el mundo del vino en España. Fernando es presidente de la Unión Española de Catadores desde el año 2002 y actualmente también es director del gran concurso internacional de vinos Bacchus. Fernando también participa como colaborador en diferentes revistas especializadas del sector vinícola. Es profesor del Curso Superior de Sommeliers de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y Alicante, jurado en diferentes concursos internacionales de vinos en diferentes países como Italia, Canadá, España, Hungría, Francia, entre otros. Fernando, junto con la USE, ha vivido la evolución y la globalización del mundo del vino y nos cuenta qué actividades desarrollan y promueven para estar a la vanguardia a nivel mundial. Ojo, Fernando también nos revela el detrás de cámaras del famoso concurso internacional de vinos Bacchus. En este capítulo podrás aclarar todas esas dudas, ya que también nos cuenta sobre cómo pueden participar las bodegas en un concurso como Bacchus, qué se necesita si quieres ser miembro del panel de catadores, cómo se califican las muestras, cuántos premios dan, cómo aseguran un buen lugar para la realización de las catas, qué preparación deben de tener los catadores, cómo es la logística antes, durante el concurso y mucho más. Pero mejor te dejo con el gran Fernando. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bienvenido al podcast. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, Eduardo. muchísimas gracias por tu tiempo de acompañarnos en esta entrevista el día de hoy. Nada, Eduardo, ha sido un placer estar aquí para, para todos los amigos de México y sobre todo para todos nuestros amigos del vino, que es un mundo maravilloso, como bien tú conoces, y que esperemos que se enteren hoy de muchas cosas de las que vamos a hablar los dos. Seguramente, porque tengo preparada una batería de preguntas, Fernando, que estuve ahí A ver. cocinando, son preguntas muy interesantes sobre todo lo que hacen ahí en la Unión Española de Catadores y también con Sí. el tema del concurso de Bacchus, pero no me voy a adelantar. Me gustaría, Fernando, si te parece bien, que nos cuentes un poco quién es Fernando, ¿vale? Sí. Y un poco el punto hasta que lleguemos a este momento, a un poco Muy bien. de... Bueno, pues yo soy una persona normal, como todo el mundo. Soy biólogo, hice una licenciatura en biología, hice una especialización, una diplomatura en enología y viticultura y desde el año 81 que terminé mis estudios, pues me he dedicado a esta doble faceta, una del mundo del vino, donde he desarrollado casi toda mi carrera a través de la Unión Española de Catadores y a través de ser un asesor de otras empresas. He estado trabajando para Naciones Unidas en Bolivia, en Albania, en algunos otros proyectos vitivinícolas, pero sobre todo a través de la Unión Española de Catadores, siempre en la Junta Directiva, como vocal, como secretario, como vicepresidente y ya desde hace 10 años como presidente. Eh, a mí me ha encantado siempre el mundo del vino, por eso ha sido por lo que he estado aquí. He tenido la suerte de compaginar mi faceta de biólogo en una labor
en la administración, en lo que hoy ha sido el Ministerio de Ecología o de Transición Ecológica actualmente, hasta el año pasado, que ya me retiré, donde he podido enfocar esa formación naturalista hacia, bueno, pues una forma de trabajar en el medio ambiente. Y por otro lado, por dedicarme a la parte que yo creo que es más bonita del mundo del vino, que es esta parte de conocimiento, de divulgación, de la parte cultural y, por supuesto, el análisis sensorial, que es la parte más placentera de todo eso. Es muy bonito hacerlo, es muy bonito venderlo, pero es mucho más bonito beberlo. Y bueno, pues con todos estos años, ya te digo, desde el año 81, nos plantamos hoy, que hace 40 años que terminamos los estudios y estamos ya aquí pues un poco en la línea de salida y dejar el testigo a nuevas generaciones que vendrán con mucha más fuerza, como vinimos todos en el pasado, y con ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Todo el resto digital, de hacer muchas de estas cosas que, bueno, estamos encantados de aprender, porque el interés por aprender no se acaba nunca, y de instalarlo como algo que hoy por hoy, y más ayudado por las condiciones que hoy día desgraciadamente, nos han obligado o nos han conducido a la forma en que estamos ahora de comunicarnos, de convivir. Y bueno, pues estaremos encantados de seguir aquí un tiempo más para dar esa alternativa y apoyar al mundo del vino a través de todas las actividades que hoy por hoy hacemos en la Unión Española de Catadores. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por esta introducción. Y ya nos contaste un poco que comenzaste con tus estudios sobre el principio de los ochentas, pero ¿en qué momento? Bueno, tú comentabas por ahí en una ponencia que vi por YouTube que uno entra al mundo del vino a veces de manera inconsciente y después de manera consciente. ¿Nos puedes contar un poco? O sea, tú estudiaste una carrera que no tenían que ver. Nada que ver, nada. ¿Cómo fue que te metiste al tema ya del mundo del vino? Pues es verdad que nunca sabe uno la vida por dónde te va a llevar, ni las, digamos, consecuencias que tienen algunas decisiones que a veces pues, parecen poco trascendentales o poco importantes en tu vida, ¿no? Yo, como te decía, hice biológicas. Dentro de biológicas me especialicé en la rama de zoología, es decir, lo más alejado del mundo del vino, no era, porque podía haber hecho por lo menos general para dar bioquímica y esas cosas en los procesos de la fermentación, como había muchos compañeros que así hicieron. Pero no, yo hice algo que me encantaba, que era la naturaleza, que eran los animales y la gestión del medio ambiente. Cuando acabó, pues tenía dos alternativas: o hacer unas oposiciones que no estaban muy claras, o también a través de un amigo me dijo, oye, ¿a ti que te gusta siempre un punto de la gastronomía? Aunque entonces no era así tan el boom que hay hoy día. Dice, hay un curso y un máster, entonces era una diplomatura universitaria en la Escuela de Ingenieros Agrónomos sobre enología y viticultura. ¿Por qué no nos apuntamos? Y bueno, pues ¿por qué no? Y no teníamos otra cosa que hacer, salvo seguir estudiando. Y así lo hicimos ese año. Y claro, empiezas a conocer un mundo apasionante, ¿no? Un mundo apasionante que es el mundo del vino, desde con esa... Además, que tú te vas dando cuenta, y esto con los años lo desarrollas mucho más, que no está tan alejado de ese concepto medioambiental como un entorno en todo lo que lleva a la viticultura, términos que hoy día son muy normales, pero que entonces estaban o se hablaban en círculos, digamos, muy pequeños, de sostenibilidad, de fijación del territorio, del desarrollo rural, es decir, una serie de cosas
que no tenían que ver con la zoología, pero sí con el medio ambiente. Y bueno, uno empieza a ver ese origen del vino con el cultivo, lo que se puede hacer con las uvas. Hemos asistido, he tenido la suerte de en estos 40 años ver cómo le han dado técnicamente al mundo del vino, por lo menos en España, y lo que hemos conocido también fuera, le han dado la vuelta al mundo del vino como a un calcetín, ¿no? La llegada de las nuevas tecnologías, el aprendizaje de la utilización de estas nuevas tecnologías, porque hemos pasado de ser vinos tecnológicos, fríos y sin pasión, a aprender esta nueva tecnología, respetar ese origen, ese territorio, ese paisaje del que proceden y pasar a disfrutar de vinos totalmente emocionales y que te apasionan, ¿no? Y ver cómo ha crecido todo esto en un sector de la población que ya va mucho más allá de una forma de sentir simplemente un postureo, digámoslo así, de conocer de algo porque está de moda, sino que es una forma de vivir, una forma de entender la cultura de algo muy importante como es la cultura de la gastronomía, ¿no? Reflejo del esfuerzo y del trabajo de una sociedad o de una serie de sociedades multidisciplinares y que nos lleva a un momento de compartir algo muy, muy importante que es nuestra experiencia, nuestra forma de sentir y fomentar esa convivencialidad entre todos alrededor de algo común que es ese vino o, como parte de la gastronomía. Yo voy a hablar, no me gusta hablar y luego haremos un poco cuando hablemos de los concursos y cómo los enfocamos, pero a mí me gusta hablar de gastronomía como un ente general que contiene dos partes importantes, lo que es la cocina o los alimentos, la comida, o sea, una parte sólida y una parte líquida. Esa es la parte de la gastronomía. Dentro de la parte líquida, yo me dedico y fomento los vinos porque creo que es algo muy cultural, pero respeto a la gente que entiende no de vinos, pero sí de cervezas o de otro tipo de bebidas que pueden acompañar esa parte sólida desde un punto de vista de hacernos conocer más esa forma de vivir, de sentir, de reconocer un paisaje y conocer pues, otras formas de entender la vida, ¿no? Antes de elegir este máster en viticultura, tú tomabas vino, pero de manera, vamos, lo normal en casa, en comidas, Lo, familiar. no, lo normal, es decir, todavía no existían las vinotecas para salir de vinos. En los bares, pues la oferta de vinos era muy limitada. Sí, nosotros éramos un grupo de gente pues, que hemos convivido con el vino de una forma natural, pues porque en mi casa mi padre bebía vino todos los días en las comidas, en la cena, de una forma moderada, pero sí, la botella de vino en las celebraciones, en los domingos, cuando venían los abuelos, cuando venían los amigos, siempre había, el vino era un elemento conciliador entre todos y un elemento alrededor del cual se organizaban estas formas tan bonitas de compartir, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un poco. Hemos visto también, afortunadamente, luego cuando salías fuera, porque fuera, Francia, en Italia sí que había bares de vinos, eran más sensibles a esta cultura, la tenían más desarrollada. Luego hemos visto como aquí también se ha desarrollado, y bueno, no aquí en México, en Estados Unidos, en Japón, y ahí donde vas, pues ya todo este movimiento del vino a través de las enotecas, de los bares de vinos, de los centros de los wine lovers y del wine loverismo y todas estas cosas, bueno, pues que creo que es muy importante, ¿no? Perfecto.
Bueno, pues ya que llegamos al punto donde ya convivías con el vino como forma de vida, ¿en qué momento surge, ya para entrar en tema de la Unión Española de Catadores, en qué momento surge, porque entiendo que tú estuviste desde su fundación, ¿no? Sí, así ¿Cómo es es. que surge? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue un poco, así de manera general, el nacimiento de esta Unión Española de Catadores? Pues la UEC nace como casi como respuesta a una necesidad de que hubiese algo que apoyara la difusión de la cultura del vino, ¿no? Español, en principio. Y pues, obviamente, claro, no estábamos para dar consejos a nadie fuera de nuestras fronteras cuando casi aquí no teníamos ese concepto todavía, ¿no? Por eso te digo que yo empiezo a trabajar con bueno, en un laboratorio asesor de enología, hacer unas prácticas y tal, y eso me lleva a que en el año 85 un grupo de gente, de personalidades, en aquel momento, de personalidades del mundo del vino, de distintos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, había representantes del Ministerio, entonces era de Agricultura, y del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen. Había gente del mundo del comercio, había algunos representantes de los primeros clubes de vinos que estaban empezando fundarse en España, como Vino Selección, etc. Estaba algún representante de la prensa, como la Semana Vitivinícola, la decana, que este año ha cumplido 75 años. Es decir, y bueno, y personalidades del mundo del vino que habían estudiado fuera, como María Isabel Mijares, etcétera, y que, bueno, pues eran los que en un principio se empezaba a gestar ese interés. De hecho, nuestro primer presidente de la UEC fue Calvo Sotelo, un lingüista, un académico de la Academia de la Lengua, puesto que también era muy importante, o se consideraba en aquel momento, como así luego ha sido, muy importante el reglar esta forma de comunicarnos y de comunicar el vino de una forma meramente cultural, ¿no? Y con esto, con un grupo de 14, 15 personas, entre los cuales, bueno, había miembros de los principales sumilleres, que entonces eran muy pocos en España, como tal, ¿no? Porque había pocos restaurantes de alto nivel que justificaran la contratación de un sommelier. Mucha gente no sabía ni lo que era un sommelier, ¿no? Pero bueno, eso vino con el tiempo. Afortunadamente hoy lo sabe todo el mundo. Con esto, que fueron estos 14, 15 personas, entre las cuales pues, yo tuve la suerte de estar, más por estar en el sitio apropiado que por mis méritos entonces, que eran bastante limitados, y nace la Unión Española de Catadores en noviembre de 1985. Con este fin de dar a conocer la cultura del vino. Se forma como una asociación sin ánimo de lucro, es decir, entonces todavía no había fundaciones o no se conocían como tales, no teníamos un socio o un sponsor que nos pidiera hacer una labor hacia un sector determinado, una marca determinada, tal, lo cual, bueno, pues nacimos con bastante independencia, afortunadamente la misma que seguimos teniendo hoy día, que ya es difícil después de estos casi 36 años que vamos a hacer este año, 35 años que llevamos, y que sigamos siendo independientes en este mundo, pues bueno,
tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Las ventajas es que voy solo bien se lame, no le debemos que dar explicaciones a nadie de lo que hacemos, salvo a los asociados de la Unión Española de Catadores, obviamente, y que los inconvenientes es que pues, nos cuesta a veces mucho el mantener unos presupuestos que de otra manera sería mucho más fácil llevarlos, ¿no? Pero bueno, nace con esto y enseguida se forman lo que han sido las 3 líneas de trabajo de la Unión Española de Catadores. 3 líneas conjuntas, unas pensadas para mantener a otras y suficientemente diferenciadas. Estas 3 líneas, una es la propia de una asociación cultural con respecto al análisis sensorial. Porque aunque nosotros nos identifiquemos con el vino, la Unión Española de Catadores acaba ahí, no es de catadores de vino, sino de catadores. Y por lo tanto entendemos que todos los alimentos forman parte del ámbito competencial de la Unión Española de Catadores. Puesto que además la legislación española, la ley del vino del año 2003, define al vino como un alimento. Por lo tanto, con más digamos, consecuencia este concepto. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que de este tren que es el análisis sensorial de los alimentos, la locomotora y la requete locomotora es el vino. Entonces, la mayoría de las actividades que tenemos van destinadas hacia el sector del vino. También es aquel que por su, digamos, fragmentación en pequeños grupos, que son las bodegas, permiten una independencia mayor, puesto que si a lo mejor organizáramos un concurso de bebidas espirituosas, pues estaríamos en manos de 2, 3 grandes grupos que controlan el mercado, etcétera, donde hay mucho dinero, pero también ahí habría menos independencia. Te lo digo porque a lo mejor es algo que hoy por hoy no hemos hecho porque no hemos visto la posibilidad de hacerlo de una forma tan aséptica como a nosotros nos gusta hacerlo, ¿no? No quiere decir que en el futuro no encontremos esa vía y podamos desarrollar esto, ¿no? Pero te decía, en esta base lo primero que queremos hacer como asociación es la formación y la difusión de la cultura de los alimentos a través del análisis sensorial. Por eso, la parte asociativa, la parte más importante por la que nos conoce mucha gente, es todas las catas que se organizan en nuestra sede y todos los cursos de formación, etcétera, ¿no? Hacemos 2 cursos de introducción al análisis sensorial. Nivel 1 y 2 cambian un poco los conceptos que se enseñan, en total son 6 días, es poco. Y ya no tenemos más cursos. ¿Por qué no hay un nivel 3, un nivel 5, un nivel 10, un nivel 15? El vino es infinito, podríamos tener niveles hasta siempre. Yo considero que eso es un poco un sacaperras, ¿no? Yo creo que hay que sacarlo de otra manera. Entonces, en la UCS hay 90 catas al año que se pueden ver en nuestra web, ¿no? uec.es, donde puedes ver que hay catas sobre, ahora va a haber una sobre una variedad de vinos, una variedad de uva, que es la Bagá, que me toca a mí darla en Portugal. Hubo otra sobre los vinos de la variedad Rébula, vinos de Eslovenia. Otra cata sobre vinos de Tempranillo o las garnachas de 2000 de Aragón, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos cursos monográficos, ahora hay uno
sobre vinos canarios, importantísimo, que hacemos con la Academia de los Vinos de Canarias. También tenemos ahora un curso sobre conocimiento de Chateauneuf du Pape durante 3 días, que se catan pues, muchos vinos, casi 20 y tantos vinos. Es decir, que hay mucha formación continua más que niveles en los cuales uno ha hecho el nivel 3 de cata. No. Cuando tú te crees que conoces todo, pues de repente te llega un amigo como Eduardo, como tú, y te dice, ¿conoces los vinos mexicanos? Concholes, pues mira, creía que conocía todo, pero pues hay algo más que aprender, ¿no? Porque a lo mejor ya no es solamente de los vinos mexicanos, es que una vez que dices que vinos en México, tendrás que saber que si hay vinos en la Baja California, en el Valle de Guadalupe, en Querétaro, en Guajanaco o Guajanato, es decir, que hay... Oh, eso. Para llamarme Gurucharri hay que ver cómo a veces se me complican algunos nombres, ¿no? Es decir, que hay muchas otras cosas que poco a poco vas conociendo, ¿no? Por eso te digo, creo que es muy difícil llegar a saber de todos los vinos del mundo. Por eso es un aprendizaje constante. Incluso si alguien tuviera la suerte de conocer todas las zonas del vino, las características de sus vinos, todos los años hay una añada nueva y le cambian todo, por lo tanto hay que volver a empezar. Ya en un escalón más alto, pero hay que volver a conocer cosas, ¿no? Creo que es un mundo apasionante y en este sentido nosotros hacemos esa función de divulgación de tal. Presentamos enólogos, zonas nuevos, procesos, innovaciones, todo, ¿no? Efectivamente, bodegas históricas. Hemos tenido la Rioja Alta con una vertical de su 904, a los Muga con una vertical del Prado Enea, a Vega Sicilia con su único, que tuvimos aquí una cata de 13 añadas consecutivas. Es decir, frente a eso tenemos otras catas que son el enólogo y sus vinos, el por qué algunos enólogos hacen unos vinos. Álvaro Palacios, Peter Sisek, Arcadi, los Javillanes, hemos tenido ahora el otro día a Pepe Raventós de Raventós y Blanc. Es decir, ponemos gente consagrada, enólogos jóvenes que están descubriendo, que están apostando por una forma nueva de hacer, con esos cultivos, digamos, más cuidados, a veces para recuperar algunas variedades que estarían a punto de extinguirse, con esas, ver esas viñas viejas de Soria como hace Surúa, y ver ese renacimiento de zonas que de alguna manera estaban un poco olvidadas, ¿no? Jumilla, El Bierzo, Priorato, Montsant, ahora el Chacolí, Rías Baixas, con todos sus blancos, el boom que han tenido en estos últimos años, por no olvidarnos de esos grandes clásicos de Jerez, etc. Es decir, hay tantos, y eso hablando de España, que sí, si hablamos a nivel internacional, hay tanto que hacer que es que no acabaríamos nunca, ¿no? Como dice, oye, que hace mucho tiempo que no me llamáis a una cata. Hombre, ya estuviste. Sí, pero estuve hace 5 años. Dice, es que en 5 años hay que ver tanta gente nueva y todavía nos falta por traer a tanta gente con tanta ilusión a contar sus proyectos, sus historias y su actualidad, que a veces el repetir nos encantaría, pero son cosas bastante difíciles, ¿no? Tenemos luego algunas cosas, catas especiales que organizamos, ya fuera de nuestra asociación, en un espacio amplio, dedicado a 80 100 personas, donde nos apoyamos mucho con uno de los vicepresidentes de la UEC, que es Pedro Ballesteros, el primer Master Wine,
de España, y que siempre hacemos una cata en Navidades que llamamos la cata al gordo porque coincide con el día de la lotería de Navidad y su premio gordo, que siempre es sobre una temática que hacemos y tal, y que viene a ser un poco una asamblea no constitutiva, pero sí donde nos reunimos los socios, iba a decir nos abrazamos, no, nos abrazábamos. Sí, exacto. Este año ha tenido que ser virtual y esas cosas, pero bueno. Es Uh-huh. decir, esa es la parte lúdica, asociativa, de divulgación del mundo del vino y de otros alimentos a través del análisis sensorial. Pero desgraciadamente, este es un sector que no es rentable económicamente, sí espiritualmente, sí culturalmente, pero los números no salen, a pesar que, como todo el mundo puede ver, nosotros cobramos por todas las actividades que tenemos, porque es una forma de darle seriedad a las catas, interés, que la gente, bueno, pues ahora los precios que hay, es verdad que si los comparamos con otras empresas que se dedican a hacer cosas, pues son unos precios bastante bajos. Pero bueno, nosotros con eso casi te diría que cubrimos los gastos de las actividades que no los de la UEC, ¿no? Es decir, ahí no se imputan una serie de gastos como es personal, local, gastos generales, etc. Perfecto. Pero bueno, no importa, ¿no? Somos conscientes de que hay que hacer esa labor porque somos una asociación y no una empresa. Entonces tenemos otras dos vías, como te decía, otras dos vías importantísimas que son la financiación de la UEC. Una son los concursos. Nosotros tenemos un concurso, que es un concurso nacional de vinos, que este año hacemos la 35 edición. Como puedes ver, es un concurso que ha acompañado a la UEC desde el principio, que es el concurso nacional de vinos jóvenes. Solamente participan vinos españoles, vinos de la última cosecha. Este año, cuando lo hagamos, serán sobre la cosecha de 2020 y que salen al mercado este año. No son futuros crianzas, reservas o grandes reservas, sino vinos jóvenes. Ya te digo, son 35 años. Durante muchos años ha sido ese músculo duro que ha permitido el meter dinero en la asociación. Los catadores son miembros todos de la Unión Española de Catadores, lo cual también nos da la ilusión de que tenemos un plantel de socios importante y con un montón de gente que muy bien formada, preparada y que son en muchos ámbitos de su vida normal líderes de opinión de este mundo del vino. Y que, bueno, para ser tan limitado con estas características que te digo, de vino de una sola añada que se comercializa y vinos jóvenes y de España, tenemos alrededor de 600 muestras, de lo cual es un número bastante importante. Y luego, desde 1996, surgió el interés y la necesidad de hacer un gran concurso internacional en España, que no existía ninguno, como al estilo de los que se hacían en otros países, productores como era en Francia, como era Italia, como era Alemania, o incluso en unos países de puro consumo, como podríamos decir Estados Unidos o Canadá u otros, ¿no? Uh-huh. Obviamente, esto dio origen al nacimiento del concurso internacional de vinos Bacus. Quizá fuera de nuestras fronteras el concurso más emblemático y el concurso que mayor prestigio, digamos, está dando a este país, España,
como plaza para la valoración de los vinos. Luego hablamos un poco de Y es un concurso que todavía seguimos y este año vamos por la 19 edición, ¿no? Aunque las cuadras no cuadren, es porque desde el 96 a ahora hay más de 19 años, pero durante una época fue bienal, y ahora ya actualmente es otra vez anual como al principio. Tenemos otro concurso, ya 2 concursos más que son pequeños. Bueno, en Bacus estamos hablando de un concurso de unas 1.600 referencias, también con muchos más gastos, como luego veremos. Y tenemos 2 pequeños concursos itinerantes, más centrados en mercados consumidores, uno para resalzar y ensalzar una variedad blanca tan importante como es el albariño. Se hace, hasta ahora lo hemos hecho, no me acuerdo cuántas veces lo hemos hecho, lo tenía por aquí apuntado, 8 ediciones. Lo hemos hecho en 8 ediciones, Londres, Estocolmo, Düsseldorf, Ámsterdam, es decir, una serie siempre en ciudades europeas y mercados preferenciales para este tipo de vinos, ¿no? Es un concurso pequeñito de 90, 110 muestras, pero lleva más la importancia de la difusión de un estilo de vinos en países consumidores de este tipo de vinos. Y luego otro que es también fomentar en mercados consumidores la imagen del vino español. Es el concurso que llamamos Best of Spain Wine Challenge, que se ha hecho en Dublín durante 4 ediciones y ahora este año también empezamos, el año pasado vamos, con una nueva edición de este concurso, además de Dublín, también en Ámsterdam, como un mercado puramente consumidor, el mercado de los Países Bajos. Es decir, son concursos mucho más pequeños, pero también mucho más teledirigidos y que sirven un poco para reforzar esa imagen internacional de la Unión Española de Catadores, ¿no? Y después de los concursos, que sería el músculo duro de la UEC, donde nos permite ser independientes, no ganar dinero, pero sí ser independientes. Y luego tendríamos una tercera vía, que es la de asesoría a empresa. Podemos organizar cursos de cata de forma cultural, de forma profesional, formamos paneles de cata desde una vista comercial para grupos de vendedores, comercializadoras. Organizamos o asesoramos, dada nuestra experiencia en concursos, a otras entidades que quieren hacer algún otro tipo de concurso. Hemos trabajado durante muchos años con Madrid Fusión para la elaboración del vino de menos de 50 euros y tal, un concurso que ellos hacían y les dábamos la asesoría a otras entidades también en la elaboración de otros concursos. Es decir, a grandes superficies en la selección, asesoría en la selección de productos y en la valoración, más que la selección. En la valoración de productos, la selección es luego cosa de ellos, y el control de proveedores. Es decir, hay otras partes donde el background de la Unión Española de Catadores y de todos sus miembros se vuelca en una razón puramente comercial. También es una vía por la cual se retribuye a los profesionales que forman o que toman parte en estas actividades, y por otra es una retribución que viene a las arcas de la UEC y que no nos, digamos, no se produce ningún roce con la independencia y el criterio de la UEC. Y ese sería un poco el organigrama fácil
de la UEC en cuanto a qué es lo que hacemos. Podríamos estar hablando meses de todas las catas tan divertidas, tan bonitas, pero es mejor venir y probarlas. Digamos, son las formaciones, los concursos Sí. y las consultorías. Efectivamente. Un poco las tres ramas de la Unión Española de Catadores. Y actualmente, es decir, ¿cuántos miembros son? ¿Cuántos miembros somos? Porque yo desde el año pasado también. Sí. Claro, si no hablaríamos, ¿no? No. Afortunadamente somos cerca de 700 y pico socios. Hay siempre un movimiento. Llevamos unos años un poco estabilizados, como digo, los que entran por los que salen, pero sí que cada vez empieza a haber más, digamos, participación de los socios, más interés por recibir información a través de la web. Repartimos, como bien sabes, a través de otros amigos nuestros, tenemos un convenio para distribuir una revista que no opinamos ni decimos, simplemente tenemos un acuerdo con ellos para que esta revista se la haga llegar a los socios de forma gratuita. Es decir, bueno, de alguna manera tenemos ahora, también hay una parte donde por un precio módico, es decir, hay una fila cero, aquellas bodegas que quieren ser socias de la UEC. Estamos hablando de pequeñas cantidades, de 100, 300 euros, pueden apoyar el sostenimiento de la UEC, puesto cuando hay muchas veces que me dicen, bueno, ¿y yo qué gano? ¿Qué ganas? Que haya un montón de consumidores interesados en el vino y si lo haces bien, a lo mejor incluso compran el tuyo. Pero lo tienes que hacer bien, ¿no? Si no lo haces bien, no. Pero no es un bien directo, es decir, ¿qué me voy a llevar? Aún así, bueno, pues tienen facilidades de algunas cosas. Pero es más como decir una donación, ¿no? Como digo yo soy socio de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué gano? Pues gano que haya una gente que hace el bien por aquellos que lo necesitan, ¿no? ¿Qué gana una bodega siendo socia de la UEC? Pues que haya una gente como es la Unión Española de Catadores haciendo una labor de difusión de la cultura del vino, que cada vez haya más gente que venga atraída a este mundo como consumidor, que lo necesitamos, y ellos lo necesitan porque al fin y al cabo ellos sí que venden vino y les interesa tener una masa crítica que beban y que consuman, más que otra cosa. Siempre, obviamente, con moderación, ¿no? Pero con conocimiento. Perfecto, Fernando. Pues yo creo que ya cubrimos toda la parte de la Unión Española de Catadores. Y ya que hablamos sobre, que ya salió el tema del concurso de Bacus, me gustaría meterme un poco más a ese tema, si te parece bien. Ya nos comentaste cómo fue que nació, por ahí del año 96. ¿De cuántas ediciones llevan? Vimos que no coinciden los años, ya que antes era bienal y ahora dices que ya es anual, desde el 2000 y algo, ¿no? Desde hace 4 o 5 años. Bacus nace en 1996 y hasta el año 2000 es anual. Se hacen 5 ediciones en esos años. A partir de entonces, por una regla un poco absurda de la entonces Oficina Internacional de la Viña y el Vino, que decía que no podía reconocer más de un concurso por país, y esto lo decimos con la boca pequeña, salvo Francia, claro, por supuesto, salvo Francia, pues aquí había otro concurso que es los premios Zarcillo, organizados por la Junta de Castilla y León, y que querían dar ese paso también a un concurso internacional. El Ministerio de Agricultura nos reunió a todos y llegamos a un acuerdo de hacerlo bienal. Es decir, un año habría zarcillos, otro año habría Bacus. Y así nos estuvimos desde 2000 a 2012. Es decir,
aunque eran 10 años, o 11 años, fueron 6 ediciones solamente. Claro. A partir del 2012 nosotros nos dimos cuenta primero que esta regla ya había cambiado, ya era un poco obsoleta. Habíamos visto que de alguna manera costaba mucho trabajo volver a levantar un concurso 2 años después. En la participación, los departamentos de marketing te habían sacado de presupuestos, tenías que volver casi a partir de cero para que participaran, etcétera. Eso conllevaba que, bueno, por unos años en Zarcillos, pues que se hacía, que no se hacía, que tal, que cual, porque, bueno, al depender de la Junta había otros intereses, digamos, no solamente los de la organización del concurso, y decidimos que a partir de ese año iba a ser anual otra vez. Con el concurso, con el auspicio de la OIV, con el auspicio de la Federación Internacional de Grandes Concursos, que es Vinofed, del cual formamos parte, los 2 concursos, Zarcillos y Bacus. Y desde 2013 hasta 2021, que será la próxima edición que tendremos dentro de poco, van a ser 8 ediciones y por eso nos suman los 19 ediciones que haremos en este mismo año. Bacus ya te he dicho, es un concurso internacional, está abierto a todos los vinos del mundo. Obviamente hay un porcentaje importante, casi el 70% de los vinos que participan son españoles. Pero sí que hay una participación y vamos notando cada año más, hay un cierto interés de las bodegas de otros países por tener un premio en Bacus. Por varias razones, ¿no? Los concursos son, digamos, tienen distintos aspectos, ¿no? Básicamente, lo importante de un concurso es que sus premios sean reconocidos y ayuden a una venta o a consolidar un prestigio de una marca ya de por sí prestigiosa, o que te ayuden a entrar en un mercado muy competitivo, muy global, con muchas marcas, donde un galardón de un sitio de prestigio, de un concurso de prestigio, ayuda. Bien que este es un sector que siempre hay o aparece algún carroñero, como digo yo, con algún concurso de medio pelo, que dice medias verdades, y bueno, el consumidor a veces pues es difícil hacerle llegar ese mensaje. No puedes estar hablando de los que lo hacen mal, sino que tenemos que estar sobre todo dando a conocer lo bien que hacemos los grandes concursos, ¿no? Para nosotros el éxito de un concurso no es que vengan 1.600 vinos, es un éxito para la Unión Española de Catadores, pero no para el concurso. Para el concurso el éxito es que haya 1.600 vinos que quieren venir. Parece que es lo mismo, pero no. ¿Y por qué quieren venir? Quieren venir porque el concurso es prestigioso, porque el concurso tiene un panel de cata espectacular, como pocos pueden tenerlo, donde está conformado por una serie de figuras de un ámbito muy internacional y hace atractivo el poder participar y el poder obtener un premio, ¿no? Independientemente que luego hay una labor de todos, de la bodega por un lado, del concurso por otro, de las instituciones que lo amparan por otro, para entre todos dar a conocer esos premiados, dar a conocer esa forma de hacer y que llegue al consumidor como una parte orientativa que ayude en su proceso de selección de un vino con el cual va a querer comer, cenar, tomarlo, compartirlo con unas tapas con unos amigos, etc.
Yo muchas veces cuando a mí me dice una bodega, ¿nos habéis dado un premio? Le digo, no, me extraña, nosotros no damos ni los buenos días. O sea, nosotros cogemos de todo, pero no damos. Lo habréis ganado vosotros en el concurso, ¿no? Y es así. Los vinos son los que ganan en base a su calidad. Nosotros solamente ponemos un escenario bonito para que sepan bailar, pero el que no sepa mover los pies no tiene mucho futuro en un concurso, siempre y cuando haya calidad, ¿no? Estamos hablando de concursos que eso, te decía, el panel, la seriedad en el tratamiento de las fichas, la seriedad en la concesión de premios, la seriedad y la transparencia en que aquello es un concurso serio y basado simplemente en la calidad y que respeta la expresión de los catadores, que para eso es gente que lleva muchos años trabajando en esto, en puestos muy importantes. Te diría, a mí me encantan, y aunque OIV, Vinofed, siempre hay unas reglas que te dicen cómo deben de ser los jurados, en cuanto a que, por ejemplo, debe haber una mayoría de jurados de países terceros, no del país organizador. Es obvio, para que no haya tendencia de gusto de los catadores españoles por los vinos españoles, ¿no? Entonces, el 60% de los catadores son extranjeros, que vienen de países productores, de países consumidores, también de una forma importante, ¿no? A mí me gusta que en un panel estén reflejados aspectos técnicos, como van a ser los enólogos, estén esas figuras que son personas que tienen una formación aneja en el vino, incluso, y que se dedican a ese comercio, a ponerlo en la calle, en los canales de venta, de distribución, y que basan su selección de su oferta muchas veces en el análisis sensorial para poder justificar esta venta. Por supuesto, contar con sumilleres, como esa persona que llega al comensal en un restaurante y que le hace y le abre los ojos con sus recomendaciones a través de vinos de calidad de diferentes orígenes y tipologías. Por supuesto, creo que la prensa y todos esos líderes comunicadores, elaboradores de guías, de artículos, etcétera, etcétera, pues es muy importante que estén representados como una parte importante también de este sector y, por supuesto, la parte más importante y cada vez más formada, que son los consumidores, ¿no? Hay consumidores que son grandes especialistas, que beben de una forma pasional y que conocen vinos a través de algo como es el naturismo, que tienen sus blogs, que tienen su forma de comunicarse, que cada vez tienen mayor conocimiento y que es algo importantísimo a la hora de valorar un concurso, ¿no? Con todo ello, no se pueden dar todos los premios a veces que merecerían en base a su puntuación. No es una guía que puedes tener 1.600 vinos y 1.600 recomendaciones, ¿no? Al ser un concurso tiene que haber siempre una serie de ganadores, aunque y eso es importante, las reglas actuales nos limitan a un 30% de la participación. No puede haber más de un 30% de premiados con respecto a la participación. Nosotros, además, a todos los bodegueros que participan con un vino, tienen una respuesta. Más allá del premio, el 30% ya saben que les ha ido muy bien porque van a tener un premio y lo pueden explotar. Pero aquellos que no han obtenido un premio necesitan
no una explicación, ¿no? Y, como decía, y esa explicación se la voy a dar, sino sí, ni una justificación, sino sí el conocer qué ha pasado con su vino. A lo mejor se ha quedado en el 31% o a lo mejor ha salido 2 botellas con un corcho, con lo cual es importante saberlo para tomar tus medidas en tu proceso de producción, en una selección mejor de los corchos, o ha salido con un defecto enológico de algún tipo, etcétera, etcétera, o bueno, o lo que sea, ¿no? Nosotros a todos les mandamos un informe de cada uno de los vinos, cómo ha sido valorado de forma anónima, no le decimos quién ha sido el jurado, en eso los jurados nos van a tener miedo, asumimos nosotros su trabajo, pero sí consideramos que para ese elaborador es importante este feedback, ¿no? Que tenga. ¿no? Uh-huh. Es importantísimo. Y luego hay algo también que hay muchas veces que se habla de mitos o de cosas sobre los concursos, ¿no? ¿Se han elegido los mejores vinos del mundo? Bueno, eso es una forma de marketing, de vender unos premios, etc., que todos utilizamos en un momento u otro, ¿no? Para saber los mejores vinos del mundo deberíamos de catar todos los vinos del mundo, lo cual nos encantaría como organizadores, pero es imposible, ¿no? Lo que sí tenemos en claro es que un premio te ayuda a vender, te ayuda a llegar a un consumidor interesado, ¿no? Es el mismo papel que puede tener una guía de... Hoy está de moda Parker con sus puntos. En España tenemos a Peñín, tenemos a Andrés Proensa. Es decir, hay una serie de guías que orientan, que guían al consumidor en la selección o aprobación. Pues un concurso, y siempre que en estos bases sea importante, también es una guía para la obtención de un premio. Algunos bodegueros me digan, pero es que te pueden mandar una muestra falsificada, que no sea de lo que realmente representa. Por supuesto, eso puede pasar, pero es de necios, porque a nosotros nos vas a engañar, bien, pero al que te vas a engañar es a ti, porque si alguien llega a probar un vino que ha obtenido una medalla y no representa la calidad por la cual ese vino ha sido premiado, el consumidor no te va a volver a comprar. El verdadero premio no es la medalla, el verdadero premio es que haya consumidores que compren tu vino. Si les has engañado, les estás engañando a ellos, te estás engañando a ti, estás tirando piedras contra tu tejado. Por eso creo que la gran mayoría, y te hablo del 99,99%, por no decir el 100 absoluto, porque eso no existe ni en el alcohol, ¿no? Son honrados en el envío de muestras, tanto como lo son los jurados en la concesión de los premios. Por eso te decía que nosotros en Bacus marcamos un año una diferencia. Los concursos venían a estar gestionados básicamente por los enólogos y a nosotros quisimos abrir esa puerta. España no es un país atractivo precisamente por su consumo de vinos extranjeros y teníamos que darle ese otro factor diferenciador y nos volcamos con las figuras internacionalmente de prestigio de los Master Wines y de los Master Sommeliers. Hoy diría que es el concurso que más Master Wines tiene fuera de decanter que se hace en Inglaterra. Fuera de Inglaterra es el concurso que más personajes con la variabilidad que te explicaba antes, pues van a tener este tipo de personalidades del mundo del vino de gran prestigio, ¿no? Perfecto. También una parte importante que me decías antes, ¿no? Nosotros en el patrocinio con respecto a las bodegas
que le dan, además de un premio que les va a ayudar a desarrollar toda esta actividad comercial. Ellos también se tienen que mover y prestigiar ese premio, ¿no? Nosotros tenemos también un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España, en el cual para los vinos españoles, solamente este acuerdo es para los vinos españoles, ellos entre los mejor valorados se hace una terna de 5 o 6 vinos, hoy por hoy los mejor puntuados. Esta normativa va a cambiar en los próximos años para que haya más diversidad de vinos. Y eso con el Ministerio, con otro comité, en base a esos aspectos técnicos de valoración de un vino, como historia de la bodega, de la zona de donde se hace, etcétera, etcétera, concede un premio que es el premio Alimentos de España al mejor vino, lo cual también es otro interés, por decirlo de alguna manera, para muchas bodegas en el participar con esto, ¿no? Ok, Fer, entonces ya nos has dicho sobre el tema del concurso, ¿no? Ya nos diste una información excelente de cómo se lleva a cabo, un poco cómo es. Viéndolo desde el punto de vista de participar como bodega, si yo soy una bodega y quiero participar, incluso si soy fuera de España, es ponerse en contacto con la Unión Española de Catadores y, oye, yo quiero participar, ¿cómo le hago? ¿Nos platicas un poco el proceso para los que estén escuchando fuera? ¿Cómo es un poco la logística de esto, el detrás de Bueno, cámaras? la logística es muy sencilla. Nosotros tenemos una página web que es uvc.es. Ahí pueden encontrar enlaces para otra que es concurso Bacus, donde ya explica toda, por decirlo de alguna manera, toda Dinámica ahí. la dinámica de inscripción, las tarifas, las reducciones por participación con más de un vino, etcétera, 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 ¿no? Bien, que luego nosotros hemos llegado a algunos acuerdos con algunas entidades en algunos países para que también colaboren y hagan más fácil, sobre todo, a aquellos países que están fuera de la Unión Europea y especialmente en América, que el costo de envío y todo siempre muchas veces es digamos, Un freno, ¿no? A participar. un freno, efectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en Uruguay hemos trabajado con el INAVI, con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para hacer allí cosas y que puedan hacer un grupaje. En México, un país que ha tenido y tiene un gran protagonismo en Bacus, y además me gusta, quería aprovechar ahora para decirlo, ¿no? Es uno de los países que más muestras actualmente está mandando al concurso. Bueno, te decía, Brasil también. Brasil lo hacemos con los enólogos, ellos se encargan, mandan un grupaje de muestras, como lo hace la Asociación de Enólogos en sí. Es decir, tenemos esos acuerdos. En México estamos, la verdad es que empezamos siempre en Bacus, hay todos los años un elemento que se llama país invitado. Es una forma de fomentar este inicio y tal. Hace ya unos cuantos años contamos con México como país invitado. En ese año, a través de la embajada, siempre hay una cena de bienvenida a todos los catadores que se hace en la embajada, donde se da una muestra de los vinos del país, es decir, una acción un poco promocional a ese país invitado, tiene unas tarifas especiales para la participación, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre pues intentamos que esa actividad quede un pozo para la futura participación, ¿no? Y así ha pasado con México, un país donde hemos tenido un crecimiento importante desde
desde ese momento, unido también a grandes premios, que ha hecho, bueno, pues que sea interesante y que sea atractivo para las bodegas. Yo, por no marear con cifras, te diría... ¿Cuándo se estrenó México en Bacchus? Cuéntame, ¿cómo fue? Fue bueno, pero yo, por no hablar de muchos años, porque fue de los primeros países invitados que tuvimos, Bacchus, para que veas, por ejemplo, en 2017, vamos a poco tiempo, participaron 35 vinos, hubo 3 Bacchus de oro y 4 de plata, en el 18 fueron 56 vinos, hubo un gran Bacchus de oro a un vino que era Chateau Camus 2014, una gran marca de referencia de los vinos mexicanos en cuanto a exportación, 3 Bacchus de oro y 8 Bacchus de plata. En el 2019 tuvimos 75 vinos participantes, 7 Bacchus de oro y 12 de plata. En el del año pasado fueron 54 vinos, un gran Bacchus de oro para Montesani Gran Ricardo 2017, 7 Bacchus de oro y 5 Bacchus de plata. Todo esto ya nos lleva, pues, que este año sea una participación récord, la que vamos a tener de momento. Tenemos, porque todavía está abierta la participación, tenemos 131 vinos de 29 bodegas. Hemos contado en este caso en México con la colaboración de Provinos de la Baja California y de la figura de Rocío Amador, que es una chica maravillosa que trabaja estupendamente y que viene a Bacchus desde hace muchísimos años y bueno, pues se brindó a ayudarnos en este sentido, ¿no? Directora del Guía Peñín. Sí, de la Guía Peñín en México. Entonces, bueno, creo que todo esto conlleva este año una participación muy importante. Veremos si sea este año el país que más vinos va a aportar a Bacchus, ¿no? Y eso también es importante, porque este año tenemos, además de esta participación, y que yo creo que es muy ilustrativa, Eslovaquia también y la República Checa son países que también se han visto en este mismo crecimiento, en este mismo proceso, como grandes participadores. Paradójicamente, donde más nos cuesta son en otros países productores europeos, como pueden ser Italia, donde puede ser Francia, que pese a la cercanía deberíamos haber conseguido que participarán con mayor número de vinos. Pero bueno, es lo que tenemos y en eso seguimos trabajando con éxito en estas cosas. Con respecto al concurso, el año pasado pusimos una novedad, que abrimos a una nueva categoría de vinos, que eran los vermuts. Ese vino que no deja de ser un vino aromatizado y que está teniendo una gran repercusión también, pues eso, a la hora del aperitivo. Ahora hay mucha demanda, por lo menos aquí en España, con la hora del vermut, ¿no? Me declaro gran fan de eso, ¿eh? Yo, la verdad, lo había probado en el diplomado de sommelería hace ya muchos años allí en México. Sí. Y ahora que llegué aquí hace 4 años, los domingos a la 1:12, la hora del vermut, soy, o sea, fan del vermut. Sí. Efectivamente. Bueno, pues eso como otra de las cosas importantes que debe aportar un concurso es incorporar todas aquellas tendencias, claro, que el mercado de alguna manera va marcando. Y hablamos de vinos y esto no deja de ser más que un vino aromatizado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tiene su reglamentación en la OIV, tiene su cabida en el concurso con un panel especializado en este tipo de vinos. Y este año hay otra novedad más, que se va a dar un premio. Bueno, además de que se van a reconocer que a estos países que han aportado un gran vino
o un gran número de vinos al concurso, además de los premios que tengan, siempre dentro de ese 30% que nos permite la legislación. Va a haber el gran vino de México, el gran ganador de México, el gran ganador de Eslovaquia, el gran ganador como por país, el gran ganador por país, siempre que haya un número de vinos que justifiquen ese premio. Claro. Y también vamos a hacer un reconocimiento a aquellas otras personas, porque muchas veces nos dicen, es que vosotros no queréis contar con los enólogos. Bueno, no queremos que sean juez y parte. Como te he contado antes, creo que el juez o la parte debe ser multidisciplinar y que represente a un sector como el mundo del vino, en todos sus aspectos. Pero sí que hay que tener un reconocimiento hacia esas personas que desde el campo hasta la bodega y hasta que llega a nuestras manos hacen un trabajo realmente importante. Por eso vamos a conceder algo que ya hacíamos en el concurso de vinos jóvenes, pero no en Bacus, un premio al mejor enólogo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquel enólogo que haya presentado más de 4 muestras, pues, y que hayan cogido la mejor puntuación entre todas, ¿no? Es decir, es un poco ese reconocimiento pues, a mucho ojo, que no, hay enólogos que participan con más de una bodega, no solamente con una y tal, ese concepto de enólogo asesor, etcétera, y eso es muy, muy importante, ¿no? Bacus también tiene otra parte que yo creo que ya hemos avanzado antes y que también hace atractivo a que tengamos un panel de cata como el que tenemos, ¿no? Que es la parte cultural del concurso. Nosotros traemos a un panel de catadores que participan voluntariamente, respondiendo a una invitación que les hacemos. Y yo soy muy consciente de que ellos dedican una parte de su tiempo, 2, 3, 4, 5 días, a trabajar, en este caso para la Unión Española de Catadores, y un beneficio que ellos van a tener, que menos que nosotros les tratemos como reyes. Más si estamos en un mundo donde el vino es uno de los elementos o una de las patas que aguantan el paraguas de la gastronomía. Y más en un país como España, donde la gastronomía es, y ya se ha reconocido, y de cara al mundo entero, tan importante como es. A través de las comidas, a través de las cenas, a través de alguna ruta, siempre una noche que hay del libre, pero organizada, en el cual hacemos una ruta de etapas para que la gente vaya a su aire, con eso tan típico en nuestro país, con un vino y una tapita aquí, me voy a otro y a otro y a otro y a otro y hago mi ronda, etcétera. Es decir, eso lo hacemos importante, ¿no? Y luego también ese otro aspecto formativo, digamos, dentro de lo que queremos, que entre los objetivos siempre de un concurso se habla el fomentar el conocimiento de los vinos de calidad, pues organizamos una serie de masterclass donde nos pueden llevar a conocer vinos realmente muy interesantes, ¿no? Hemos tenido masterclass donde se han visto los grandes secretos y vinos viejos de esas joyas arqueológicas de la enología, como son algunos vinos de Jerez. Concretamente el año pasado hubo una de Osborne maravillosa. Zonas nuevas
vinos de Valencia, hemos tenido alguna charla sobre vinos por ejemplo, champán de Viñerón, vinos blancos de Eslovaquia. Es decir, siempre buscamos unas temáticas culturales de conocimiento que a los catadores que vienen también les enriquezca esa parte profesional de conocimiento de cosas que pueden conocer o cosas que a lo mejor no pueden conocer. Jumilla, las nuevas vinos de variedades como la Monastrell. Es decir, cosas importantísimas. Tenemos una noche dedicada a los albariños, donde se pueden catar durante la cena alrededor de 30 o 40 vinos que cualquiera que venga se va con un máster en albariños hecho en el cuerpo, ¿no? Es decir, queremos que esa parte cultural también sea de interés, no solamente de que vengan a catar una serie de vinos por las mañanas en un ambiente, porque todo es decirlo que contamos con uno de los... Yo conozco muchos concursos, siempre desarrollados en sitios, voy a decir, funcionales, grandes hoteles, muy cómodos, con muy buenas condiciones para hacer la cata, pero bueno, eso, grandes hoteles, salones un poco impersonales. Nosotros tenemos la suerte de contar con un espacio emblemático donde le da un punto histórico de protagonismo al vino que creo que hay pocos sitios que le den este glamour, digámoslo así, ese envoltorio tan bonito a un proceso técnico como es un concurso de vinos. Y bueno, eso siempre nuestro interés es engrandecer y poner al vino siempre en un papel y en un podium donde se vea con cercanía, pero además con mucho respeto. Perfecto. Y hablando un poco, ahora que dices del lugar a donde se lleva a cabo el certamen, quería preguntarte un poco más sobre la parte un poco más técnica, ¿sabes? De cómo gestionan el tema de las muestras. Se dice que el tema de las temperaturas evidentemente afectan el análisis sensorial. En un gran concurso como lo es Bacus, ¿cómo es que consiguen pues sacarle a los catadores el vino a una temperatura ideal para ser analizado? No sé. Igualmente el lugar, que ya como ya adelantaste algo, cómo es esa logística de que tengan pues desde los colores, los aromas, ¿no? Que no haya una cocina al lado que te llegue el aroma a caldo de algo, no sé. O sea, Efectivamente. ¿cómo es un poco toda esa parte técnica de la organización dentro del concurso? Bueno, pues es esa parte importantísima que lleva muchísimo trabajo asociado y es esa parte que no se ve. Y es muy importante que no se vea, porque cuando se vea es que es algo que no has hecho bien, ¿no? Lo normal es que no haya olores de cocina, porque si lo hay, te arruina una cata. Nosotros, por ejemplo, tenemos una sala espectacular, como te decía, frescos. Bueno, se pueden ver en las fotos que están en la página web del concurso, pero aún así metemos un sistema de iluminación que hacemos de las mesas una pista de baile. Toda la infraestructura que se lleva a lo que es la organización del concurso es bastante compleja. Nosotros disponemos de un almacén con una temperatura, bueno, en esta época del año tampoco es que haga falta tener una temperatura acondicionada, porque ya el tiempo que hace tampoco hay unas temperaturas muy altas, pero aún así pues es un sitio que tiene cierta refrigeración, el almacén. Donde recibimos las muestras se reciben, se catalogan con una codificación que llamamos de almacén, es decir, correlativa, 1, 2, 3, 4, 5, según van llegando, se le va poniendo un número y luego eso se traslada a un ordenador donde también tenemos que las fichas, o sea, los vinos inscritos y que por lo tanto han llegado ya o llegarán
al almacén, mandan una ficha con unos requisitos que se incorporan a un programa informático, y el programa automáticamente genera una clave. Esa clave es con la que el vino va a participar. Es una clave que suele ir pegada en una parte de la botella junto con el número de almacén. Nosotros lo sabemos diferenciar bien, pero si no, pues puedes tener confusión de cuál es el vino con el que participa, ¿no? Eso nos lleva pues, a tener una doble clave, el anonimato estará más garantizado, ¿no? Con toda la información que tenemos, nosotros hacemos una serie de sesiones, 15, 17 vinos como máximo, donde ordenamos pues, por tipologías. Vinos blancos, primero por el color, luego por el azúcar, luego por si tienen o no madera. Incluso intentamos hacer por variedades. Pero no solemos poner todos los vinos de Rioja a una mesa, todos los vinos de México a 15 vinos de México. No es el país, sino la tipología. Queremos que los señores que están catando chardonnays sepan que están catando, o sea, detecten que están catando chardonnays, que sean, si pueden ser todos jóvenes y sin madera, pues perfecto, pero lo que no te podemos decir, o lo que no hay una lógica, es que a lo mejor están catando un chardonnay de China, un chardonnay de México, un chardonnay de Brasil, de Francia o de España. Es decir, en eso sí que vemos que hay cierta... Organizamos para que sean sesiones homogéneas en el estilo, en la añada, etcétera. Y luego, pues nada, las tenemos en el casino. Casino tenemos una muy buena infraestructura, tenemos una colaboración de algunos para mantener cavas de armarios conservadores, donde todos los días, el día anterior, se carga, las catas son por la mañana, pues por la tarde es el proceso de cargar las cámaras para el día siguiente, las cámaras a temperatura que sabemos que más o menos van a llegar a unos términos, a unas temperaturas que sean óptimas para la cata, no muy fríos, tampoco muy calientes. Queremos que los vinos se presenten expresivos y por lo tanto no es lo mismo que cuando vamos a comer, que tenemos el vino blanco tremendamente frío y se va temperando en la mesa. Nosotros no tenemos 20 minutos por vino, obviamente. Tenemos un ciclo de alrededor de 4 a 6 minutos por vino. Si hay que esperar 10 minutos para que el vino coja temperatura, lo estamos haciendo muy mal porque no tienen tiempo y van a catar el vino en unas condiciones que no son las idóneas. Por eso es muy importante presentarlo en el momento en que lo va a ser, que ya es apto para eso. Contamos con un servicio de sumilleres profesionales que son alumnos de una escuela de sumilleres, futuros profesionales, súper bien formados. La verdad es que son un auténtico ballet cuando están trabajando y haciendo su servicio, y las muestras las recogen, están tapadas con una funda negra donde por fuera hay digamos, una pegatina con una clave, que es el número con el que participan. Ese número, el catador tiene una serie de fichas, las va a tener en la mesa, tiene esas fichas, las rellena y luego el presidente de la mesa las recoge, ve que están bien cumplimentadas, etcétera, etcétera, y ya se mandan al departamento informático, que estas van a ir puestas con un lector óptico. En unos años pasaremos ya a una tablet o a un terminal, un dispositivo que podamos hacer de una forma electrónica, pero hoy por hoy todavía
no hemos encontrado el sponsor que nos ayude a tomar ese pasito, ¿no? Cada vez es más barato y cada vez va a ser más importante o más fácil encontrar ese sponsor, ¿no? Pero toda la parte importante, ya te digo, que es que lleguen las muestras, se controlen a temperatura, se controlen en las cámaras para que estén reposadas, no trasladamos las muestras el mismo día a la sala de catas para que el vino está temperado y está tranquilo, lo traemos paletizado 2 días antes al propio Casino de Madrid, ahí ya queda otra vez normal, se cargan las cámaras, se hace el servicio, copas Riedel, que hoy por hoy tenemos un convenio con ellos, utilizamos la copa de champán y la copa Chianti para blancos y tintos, una copa de generosos para los vinos de licor, o portos y tal. Y bueno, y todas las botellas son catadas por unos sommeliers profesionales antes de la salida para intentar evitar que salgan vinos con defectos, un corcho o cualquier cosa, detectarlo antes de que llegue a la mesa. Aún así, hay veces que se escapa, hay veces que está tan ajustado pues que llega y es la propia mesa la que dice que no, pero que hay posibilidad de pedir una segunda botella para que se manifieste y siempre las tenemos más o menos preparadas o con la forma de hacerlas llegar lo antes posible. Tenemos, por lo tanto, todas las muestras las llevamos con sus contramuestras por si hay una repetición al casino con anterioridad al concurso. Es decir, y todo es complicado, ¿no? Es complicado hacer los break, cambiar las copas. Antes, depende de los tipos de vinos, se pone una copa para cada vino o se pone una copa para cada 3 o 4 vinos. Intentamos que no haya influencia de vinos unos en otros, por lo tanto, si estás catando un Jerez, un Oporto, un Ice Wine o un vinos con botrytis, son vinos muy aromáticos, que impregnan mucho las copas y es muy importante la limpieza de estas copas que se hacen y todo, ¿no? Hoy a nosotros nos gusta una cosa de Bacus, que es esas mesas grandes, redondas, donde están los 5 catadores alrededor, donde pueden intercambiar sin influenciarse, no, pero sí que pueden hablar del mundo del vino, de sus experiencias, enriquecerse en esas cosas. Si hay un vino que llegan y desconoces, si hay alguien que conoce ese estilo, puede interpretarlo, etcétera, siempre con el permiso del presidente, que es el que modera todo esto, para que no haya una influencia, ¿no? No es el que llegue un vino y haga uno... Dice, ya los demás están diciendo, joder, debe estar malísimo, ¿no? Es decir, todas esas cosas y que pueden ser un poco así, intentamos que también sean respetadas por todos, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, sobre todo el cambio de copas, el retirarlas, el sacarlas, el ponerlas, todo es bastante complejo. ¿Tienen algún acompañante para picar o Sí, pan? claro. No, en la mesa no. En la mesa tienen colín, solamente unos colines o un poco de pan para modificar los sabores y prácticamente agua. Hay agua para enjuagar y una escupidera para escupir y tal. Este año, por las medidas que a todos nos están afectando de una forma inusual, el año pasado, por ejemplo, nosotros acabamos el día 9 de marzo el concurso
y el día 13 se decretó el estado de alarma en España y nos tuvimos que meter en casa, acuérdate, durante 3 meses sin salir casi ni a por pan. Menos mal que la bodega estaba surtida y nos hizo pasar una cuarentena bastante más agradable, ¿no? Sobrellevadera. Más llevadera. Pero bueno, este año la disponibilidad de los catadores en cuanto a viajes está peor. Eso nos ha hecho que hayamos retrasado 2 meses el concurso, que esperamos que para entonces ya la movilidad sea más fácil. Y bueno, pero eso sí, antes hacíamos comidas para los 90 catadores o 70 que venían todos los días y cenas. Esas comidas y esas cenas tan multitudinarias ya son muy difíciles que se puedan volver a hacer. Las vamos a cambiar el diseño para que todos podamos seguir disfrutando, pero en grupos más reducidos. Y por las mañanas, entre sesión y sesión, pues siempre hay un pica-pica pues, con unos dulces, con té, con unas pastas, con unos pequeños sándwiches, con un zumo de naranja, con un café, etcétera, que permiten esa relax del catador y de alguna manera luchar contra el cansancio que la propia cata produce, ¿no? Pero nada, si quieren comer, luego a la hora de comer se van a poner las botas y en la cena también, etcétera, etcétera. Perfecto. Ya que nos contaste, Fer, de toda la logística, que estuvo muy, muy interesante, muchas gracias. Eso es la parte del evento. Ya vimos la parte de las bodegas, de cómo se pueden inscribir. Ahora, un poco, ya llegando a esta recta final, un poco la parte de los catadores. Ya nos dijiste cómo y quiénes son a los que eligen, cuál es el enfoque de la Unión Española de Catadores. Sí. Pero un puntito nada más, ¿cómo es que, bueno, aseguran, ¿no? Que un catador tiene cierta repetibilidad calificando y tiene cierta reproducibilidad si es que le llegase a tocar el mismo vino, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo controlan un poco todo este tema estadístico, control de calidad y demás para asegurar cómo califica un catador? ¿Tienen algún sistema? Bueno, nosotros en principio todos los catadores que vienen son catadores contrastados a través de su labor diaria. No somos, nosotros no vamos a juzgar la calidad del catador. En principio, el catador está suficientemente contrastado y por eso es por lo que le invitamos, porque dentro de su sector es una personalidad con prestigio y con una experiencia a lo largo de los años, ¿no? Aún así, nosotros siempre hacemos nuestros tests, aplicamos nuestras, digamos, programas informáticos de evaluación, de dispersión con respecto a otros catadores. No, no ponemos trampas, porque ya te digo que no se trata, aunque en su caso las pudiéramos hacer, no trampas, pero sí evaluación en cuanto a poner algunas cosas que es curioso y son experiencias que a nosotros nos sirven. No te diría más de poner repeticiones de vinos, a ver si ponen lo mismo, porque alguna vez lo hemos hecho y te diría que el 96-98% son fiables. El otro 2% pues puede ser porque esté despistado en ese momento, porque esté hablando se habría despistado, que son cosas humanas, o porque bueno, no tenga su mejor día ese día, por lo que sea, ¿no? Entonces no lo consideramos digamos, significativo, ¿no? La mayoría sobre 100 puntos puede estar 1 o 2 puntos arriba o abajo, es decir, pero lo que sí vemos es que cuando hemos hecho esos ejercicios, el que era premiado vuelve a salir premiado, el que no era premiado vuelve a no salir premiado. Es decir,
Es bastante interesante esto. Y lo que algunas veces hemos podido hacer para conocer un poco la diversidad y la influencia, porque todo influye en un concurso, es el jurado al que tú te vas a presentar, en el que vas a caer, ¿no? La conformación que tienen, el origen, el día que tengan, si es luna llena, si es día raíz, porque a los vinos no sé si les afecta, a los catadores te diría que sí. Y a lo mejor pues hemos puesto el mismo vino para todos los jurados al mismo tiempo. Y bueno, pues tienes ahí una evaluación de cómo se han evaluado en una mesa o en otra. Ahí puede haber algunas diferencias más en aquel que son un poco más o que han estado en una serie de vinos mejores que han animado unos puntos un poco más altos, o aquel otro que está en una serie de unos vinos un poco más populares y que ha tirado de ese otro hacia abajo. Es decir, el contexto siempre ayuda, ¿no? Y cuando tú estás enchufado como catador, y cuando estás desesperado porque te ha tocado una serie mala, pues siempre te vuelves más crítico, incluso con el que a lo mejor alguno no lo merece. Pero son los menos, ¿no? Son los menos. Yo creo que al final lo importante es que cuando tú coges los vinos que están premiados, hay algunos que a veces te sorprenden, pero cuando los catas dices, cóncholes, es verdad, está bueno, está muy bueno, ¿no? Eso me lo han reconocido algunos catadores. ¿Cómo le habéis dado un premio a este? Digo, ¿no te gusta? Dice, no, la verdad es que este año está muy rico. Pues por eso le hemos dado un premio, porque nosotros no sabemos quién es ese, Claro. a la hora de valorarlo. Luego sí, también nos hacemos nosotros esas preguntas, pero pruebas el vino y dices, Pancholes, este año está muy rico. Perfecto. No, yo creo que quedó bastante clara la idea. Muchas gracias, Fer. ¿Qué mensaje le darías a las personas que quieran comenzar en este maravilloso mundo del vino, que están escuchando y que son jóvenes que a lo mejor están interesados en alguna carrera que tenga que ver con el vino? ¿Algún mensaje que les puedas dar después de todos estos años de experiencia? Pues yo soy muy poco amigo de dar consejos, ¿no? Porque creo que los consejos uno los va bien, o recomendaciones, más que consejos, recomendaciones. Pero sí hablarles de la experiencia propia y que de ahí puedan sacar ellos sus conclusiones, ¿no? Eh, yo creo que el mundo del vino es un mundo súper atractivo profesionalmente, tecnológicamente y emocionalmente. Tienes que buscar aquello que te guste. Muchas veces vas a ver con el tiempo, van a ver que todas estas cosas están unidas. Un vino emocional es porque lo hace una persona muy pasional, que sabe reflejar un lugar y un paisaje muy concreto, o que sabe respetar unas tradiciones de alguna manera que reflejan la localización de ese vino. También vas a encontrar aquellos otros vinos que son plenamente, digamos, bien hechos por alguien que sabe hacer de esos vinos que podrían ser anónimos un día de fiesta, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que empezamos hablando por aquí, ¿no? Al principio de la entrevista o de la charla, porque casi he hablado yo todo el rato, ¿no? Eh, eh, no hay un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no? Sí es importante hacer un curso de iniciación con la Unión Española de Catadores o con quien quieran, a través de las escuelas y tal. Algo que te acerque con un poco de criterio hacia el mundo del vino, que te enseñen a cuáles son aquellos factores que van a ser importantes en la valoración de un vino, de su armonía, de su equilibrio, de su expresividad, etc. A partir de ahí, Qatar y Qatar. Qatar solo no lleva a ningún lado, porque
si tú no sabes, tú no te enseñas. Y puedes beber cosechas enteras, pero no habrás catado con conocimiento. Participar, hablar con otros, conocer, asistir a actos, a catas, ir a ferias, reunirse amigos, que eso nunca falla, con la misma motivación y con una serie de botellas para compartir y para disfrutarlas. Uno puede hablar porque las ha conocido aquí, le han explicado, y eso es tremendamente enriquecedor. Si te quieres dedicar desde un punto de vista más profesional, tienes las escuelas de sommellería, donde puedes tener una licenciatura. Tienes los grados de enología en distintas universidades, además de llegar como enólogo a esto o como en distintas ingenierías que llevan la especialización en viticultura y enotecnia, ¿no? Es decir, ahí hay muchos otros caminos, incluso hoy día ya tenemos titulaciones pues como los Master Wines, si quieres apuntarte, o la diplomatura en WSET y otras, digamos, instituciones, muchas de ellas inglesas, como buen mercado consumidor, que forman a todas estas personas con ese criterio de compra, de difusión de la cultura y del comercio tan importante como, bueno, pues como lo hacen ellos, ¿no? Es decir, vías hay muchas y protagonista uno, que es el vino. Muy bien. Fer, para cerrar, ahora sí ya te digo que venimos cerrando y recta final desde hace rato. Está muy buena toda la información que nos estás regalando. Fíjate que por ahí en YouTube, por ahí de febrero de 2011, que precisamente estabas en París, en el Vinalís, se realizó una brevísima entrevista a René Rentería. El gran René Rentería. Exactamente. Y vi esa entrevista que te hizo, que los que quieran que ver sabes, que sabes que también es socio de la Unión Española de Catadores. Sí, cómo no. Sí. También ya estuvo aquí en el podcast, René. Luego Qué te bueno. paso. Sí. De hecho, creo que por ahí hasta te menciona también. Entonces estaba buscando entrevistas, bueno, ahí a donde hubieras tenido apariciones, estaba ahí stalkeando, como decimos ahora. Y apareció, me dio mucho gusto ver ahí a René que te estaba entrevistando y te hacía una pregunta sobre el tema. Creo que en aquel entonces México todavía no participaba en Bacus, porque creo que hablan fue 2011. En fin, te pregunta qué consejo le pudieras dar a los productores, en ese caso mencionó pues, mexicanos y esto, y dijiste unas cosas interesantes, que era que apostaran por la calidad, por la personalidad y que huyeran de los vinos globalizados. A mí es muy interesante. A 10 años de esa declaración, ¿siguen válidos estos puntos o has Sí. cambiado? No. Para mí, yo creo que esto es un principio a los cuales no hay que renunciar nunca, ¿no? Nunca. Es verdad que llegamos cada vez a los vinos donde nos podemos situar muy bien, con ese concepto global, vinos que se hagan tecnológicos, que sean muy placenteros de beber, que también es importante. Es decir, a mí cuando dicen es que este es un vino muy comercial, ole, muy bien, es que los vinos tienen que ser comerciales, ¿no? Tienen que saber venderse, la gente tiene que disfrutar con ellos, ¿eh? Pero en esa pirámide cualitativa, arriba siguen estando los vinos con carácter, los vinos que tienen una justificación muy especial, los vinos que han apostado por la tradición y por la calidad, básicamente por la calidad. Pero la calidad también la van a tener los de abajo, pero siempre, pues si no tienen calidad, no tienen objeto en este mercado. Pero el carácter, la expresividad de sus varietales, de la forma de ver, que reflejen un paisaje y un territorio, siempre van a ser
parámetros que nos van a ayudar a situarnos en las partes más altas de esa pirámide. Y eso es un trabajo que todos los mexicanos y los de aquí también debemos tener muy en cuenta para la hora de hacer y de valorar nuestros grandes vinos. Perfecto. Muchas gracias, Fer, por todo este tiempo. Creo que cubrimos durante ya casi 2 horas Bueno, todo lo que nos habíamos planteado. sí. No sé si tú gustes agregar ahora algo te más. ahora te queda un buen trabajo, que es reorganizar todo esto en un formato que la gente pueda ver. Sí, no, Y nada, yo, mira, quiero primero agradecerte a ti el interés por realizar esta entrevista, que ha sido muy bonita. La verdad es que me lo he pasado muy bien hablando de todas estas cosas que bueno, se nota que me gustan y que estoy a gusto, ¿no? Sí. Y aprovechar para llegar a toda la gente en México, si los productores que lo están viendo, agradecerles ese apoyo que están teniendo para Bacchus, que espero que sea correspondido por la valoración que los catadores hagan de sus vinos, como hasta ahora ha sido, y que bueno, que ese es el camino que hay que seguir y que les estamos tremendamente agradecidos de ese apoyo institucional al concurso y por ende a la Unión Española de Catadores. Bienvenidos sean. Perfecto, Fer. ¿Contactos a dónde te pueden encontrar o a la Unión? Dinos así todos los datos que quieras dejar. Sí. Después los pondré en la página también. Entonces. Bien, aquí todo lo mejor para encontrarnos a través de la Unión Española de Catadores. Yo estoy aquí casi todos los días, paso por la oficina y estoy info@uec.es, la página web la tienen aquí y el teléfono pues también figuran en la web, ahí es lo más cómodo. Me dejen un mensaje y yo antes o después respondo. Perfecto. Fer, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, gracias de verdad. Eduardo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? De este lado Eduardo, muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online/blog encontrarás la información y enlaces de interés que comentamos durante el episodio. Recuerda que en socios.breakingwine.online puedes encontrar la información para suscribirte y ser socio de Breaking Wine y aprender desde cero sobre el mundo del vino por una cuota significativa mensual sin periodo mínimo de estancia. Si te gustó el capítulo, voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas. Nos vemos en Instagram como BreakingWineMX y en Facebook como Breaking Wine, en Twitter como @BreakingWine. Un abrazo hasta donde estés.